Hola nuevamente, bienvenidos a su canal educativo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quisiera hablar con ustedes sobre los aspectos generales de las sociedades comerciales. En este caso, hablemos de lo que nos ha hecho falta de pronto en videos anteriores y es cómo se elaboran esos documentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso a paso que yo debo llevar? Imaginémonos un pequeño ejercicio. Entonces, yo quiero constituir mi emprendimiento, voy a empezar por mi negocio, yo quiero llegar a formar una sociedad. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo inicio con esto? Lo primero que uno debe hacer, tal cual como yo se lo digo a mis estudiantes en el aula de clase, ustedes primero, antes de iniciar cualquier emprendimiento, tienen que, paso número 1, hacer un estudio de mercados, mirar lo que yo quiero constituir, si tendrá éxito, si habrá buena demanda, si tendrá buena oferta, si podrá constituirse como tal, yo podría llegar a obtener buena rentabilidad. Todas esas cositas hay que mirarlas. Si yo tengo el capital para formar esta clase de sociedades, ¿será que sí me van a dar el permiso para poner esta clase de establecimiento? Porque teniendo en cuenta la clase o la actividad comercial que yo vaya a desarrollar dentro de esa sociedad, de ahí depende pues los requisitos a los que yo me tengo que someter, ¿cierto? Entonces habrá algunos que necesitan permisos sanitarios, otros que van a necesitar estudio de suelos, bueno, etcétera. Habrá infinidad de cosas para determinada clase de sociedad o de negocio o emprendimiento, como ustedes lo quieran aplicar para lo que quieran. En este caso, entonces, empezaríamos con ese estudio de mercados, con todos los elementos que les acabo de decir. Ya tenemos el estudio de mercados, listo, sí, yo puedo montar mi negocio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el próximo paso? Antes, porque yo tengo un negocio, ya tengo el dinerito para montarlo y todo lo demás, ahora me falta el nombre. Yo quiero colocarle, no sé, comidas rápidas, el Fugaz o algo así, no sé, inventémonos algo. ¿Cómo yo sé que le puedo colocar ese nombre? Yo tengo que ir entonces a la Cámara de Comercio de mi localidad, ir a someterme a un estudio. También lo puedo hacer en línea, que es un estudio del nombre del RUES. Mirar entonces la homonimia, si existe otro nombre, otro establecimiento con ese mismo nombre, o si no lo hay, perfecto, entonces lo puedo aplicar en mi caso, ¿cierto? Una vez hecho esto, entonces ahí sí paso a elaborar el documento de constitución, por ende también los estatutos sociales. Aquí en este documento de constitución, ¿qué elementos deben ir? O en los estatutos, o en los dos. Debemos tener claro qué es el documento de constitución y qué son los estatutos. Entonces, hablemos de que el documento de constitución es que, dependiendo del requisito que se necesite. Entonces, si vamos a constituir algo por escritura pública, porque es requisito escritura pública, pues entonces, ¿qué será eso de la escritura pública? Empezando pues porque la escritura pública de constitución o documento privado precisamente es eso, un contrato donde vamos a firmar todos los socios que nos vamos a comprometer con X y Y situaciones manifestadas dentro de ese documento de constitución o estatutos. Entonces, los estatutos, ¿qué vienen siendo? Los estatutos es una especie de reglamento, es a lo que nosotros nos vamos a ver sometidos y a lo que nosotros estamos comprometiéndonos a desarrollar dentro de la sociedad, ¿cierto? La escritura es en sí el contrato de la sociedad. Entonces, ya teniendo estos dos documentos, que debe contener ¿qué? ¿Qué debe contener los estatutos? Denominación social. La denominación social es ese nombre al que ya hicimos el estudio, que ya sabemos cómo se va a llamar, debo colocarle entonces el nombre, y de ahí, si vamos a colocarle Pepita y sus bordados, entonces le vamos a colocar y compañía limitada, sociedad comandita, sociedad, bueno, dependiendo de lo que ustedes van a colocar, le van a colocar ese complemento, ¿cierto? Le vamos a colocar también a esos estatutos el domicilio social, dónde va a estar radicada, dónde va a estar funcionando esa sociedad. Vamos a hablar también de la duración dentro de este documento. Entonces, duración inicia hoy y con duración indefinida. Por lo general colocamos indefinida porque yo cuando inicio un negocio yo no estoy pensando en acabarlo. Entonces vamos a colocarle indefinida. Hay quienes le colocan 2, 3, 4, 5 años, le colocan una fecha específica, pero deben colocarle igualmente prorrogable según acuerdo entre las partes, para no colocarles a limitación de la vigencia, ¿cierto? El objeto social, ¿qué es el objeto social? Y ahí debemos tener un detalle muy especial, y es ser concretos a la hora de manifestar ese objeto social. Si yo voy a vender empanadas, voy a vender flores, voy a vender comida, voy a vender lo que venda, entonces venta y distribución al de tal, al mayor, al no sé qué, de tal cosa, de tal elemento, ¿cierto? Entonces ser específico, no tampoco con tantas cualidades, sino concreto pero específico, que es lo que yo voy a querer hacer. Y todas las demás inherentes
a la actividad principal, para que luego pues tampoco tengamos problemas, porque yo solamente puse venta de flores y no más, y no puse venta, distribución al mayor, al de tal, y cuando yo quiera hacer algo diferente, tendríamos que ir a la cámara, mirar a ver cómo hacemos la modificación. También tenemos que hablar de la información sobre el capital y la forma de participación de la misma. Entonces, ¿qué clase de capital? ¿Qué capital vamos a manejar? ¿Cuánto capital? ¿Con cuánto capital va a contar la sociedad? ¿Cuánto es el aporte de cada socio? Si en dinero, si en especie, de pronto con trabajo también. Entonces, todo eso debe quedar ahí, en qué porcentaje de participación va a estar cada socio. Todo eso debe ir en el documento en el estatuto, igualmente en el documento de constitución. La forma organizacional, quién va a ser el representante legal, quién va a ser el gerente, el administrador, la secretaria, el tesorero, etcétera, dependiendo pues lo grande que sea nuestra sociedad.